Bienvenidos a resolviendo.com. En esta ocasión vamos a resolver y explicar un ejercicio de resistencia de materiales que nos han enviado. Ya hemos realizado la solución respectivamente. Lo que vamos a aclarar es las dudas que tienen respecto al cálculo de estática y lo que es tracción y compresión de algunas fuerzas representadas en el sistema. Entonces pasamos al planteamiento del ejercicio. Entonces el ejercicio dice que es una estructura articulada que tiene un área determinada de todas las barras de 30 milímetros por 60 milímetros y que aplican una carga B. Entonces nos piden que en modo de tensión los esfuerzos no excedan y en modo de compresión cuál es la carga máxima para que soporte este proceso. Entonces lo que realizamos primero que todo es la estática. En este caso pues planteamos el DCL como tal de la estructura mostrada. Entonces sometemos las cargas en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C. En este caso vemos que en el nodo B está aplicada la fuerza P y lo que hacemos es relacionar con estática las demás fuerzas encontradas en la estructura, que sería A y que sería en este caso C. Determinamos los segmentos relacionados dentro de esa estructura. Entonces los segmentos relacionados de un punto O, entonces en este caso, que va a la fuerza. Entonces sometemos, aplicamos un punto O, y lo que verificamos es que podemos observar que tenemos dos triángulos rectángulos. Con esos triángulos sacamos la relación y las distancias que nos asemejen en esa estructura. Entonces, ¿qué pasa? Con relaciones trigonométricas calculamos lo que es el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos el teorema que es muy conocido, el teorema del coseno, para relacionar los lados y calcular el ángulo respectivamente. Entonces aquí podemos observar la relación de la ecuación respectivamente y podemos calcular el ángulo. Ya se ha realizado el despeje de la ecuación, como pueden observar. Entonces lo que está restando pasa a sumar al otro lado y lo que está sumando pasa a restar. Y lo que hacemos es un despeje sencillo y calculamos. Aquí en esta parte, para darnos el valor de alfa, entonces le sacamos el coseno inverso del valor respectivamente que nos ha dado, que sería 0.8, y eso nos daría el valor del ángulo. Lo mismo hacemos con el otro ángulo que está en el sentido de beta, ¿sí? Y calculamos respectivamente con la ecuación y sus lados el valor del ángulo. Ya teniendo esos ángulos, entonces por relaciones trigonométricas calculamos la distancia que hay desde el punto A hasta el punto O y la distancia que hay desde el punto C hasta el punto O. Y respectivamente entonces nos da CB por el coseno de beta y AB por el coseno de alfa. Entonces reemplazando ya los valores como ya los conocemos, entonces miramos el segmento CB. ¿Cuánto mide el segmento CB? 6 metros. Lo multiplicamos por el coseno de beta, nos daría el valor de 3.6 metros. Y ahora, para ese caso de C, y para el caso de A, entonces sería el segmento AB, la hipotenusa de ese triángulo, y lo multiplicamos por el coseno de alfa, en este caso 36.87. Y nos resta por calcular el valor de BO. Entonces lo que está en líneas discontinuas. Entonces será CB por el seno de beta. Entonces es igual a AB por el seno de alfa. Entonces reemplazamos y obtenemos el resultado.
Entonces ahora lo que hacemos es una sumatoria de momentos para calcular, en este caso, para calcular la fuerza que hay en AY en este caso, AY. Entonces lo que hacemos, sumatoria de momentos en el punto C, ojo, en el punto C. Entonces será AY por la distancia total que hay desde AC. Entonces sería 10 metros. Va a ser igual a la fuerza negativa. A la fuerza negativa, en este caso ya hemos hecho la igualación por la distancia que hay desde A hasta O. Entonces desde A hasta O, ¿cuánto es el cálculo? 3.6 de CO. Entonces acuérdense que es momento hacia allá respectivamente. Entonces viene negativo y positivo. Entonces 3.6 por el valor de la fuerza que sería P, que en este caso no la conocemos. Ya teniendo eso, lo que hacemos ahora es sumatoria de fuerzas en y calculamos respectivamente la fuerza en Y. Entonces nos da en AY 0.36 de la fuerza P y en CY 0.64 de P. Ahora lo que hacemos es analizar respectivamente los nodos para saber cuáles están a tensión y cuáles están a compresión. En este caso analizamos el nodo del punto B. Entonces analizando el punto B hacemos el DCL respectivamente y trasladamos los ángulos internos externos. Entonces lo que hacemos es analizamos las fuerzas respectivamente. Calculando las fuerzas horizontales en este caso en X, en algunos casos los conocen como sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, entonces calculamos la fuerza de BC respectivamente por la relación que tiene entre el triángulo rectángulo y sus lados respectivamente ya calculados, menos relativamente las fuerzas que en este caso podemos observar. Entonces, ¿por qué sale negativamente? Porque si analizamos el punto desde de B a A, entonces la fuerza en X está en sentido contrario, ¿sí? Entonces analizamos respectivamente el triángulo ABO y podemos calcular la relación que hay de la fuerza BA. Y lo mismo respectivamente el triángulo CBO y respectivamente calculamos la relación entre la fuerza que hay en X de ese triángulo respectivamente. Ahora lo que hacemos es la relación entre las fuerzas verticales que serían BC y que serían BA en este caso respectivamente. Entonces el diagrama nos muestra relativamente lo que es la hipotenusa en este caso BC y aquí en BA, y lo que hacemos es relación trigonométrica, una con el seno y la otra con el coseno respectivamente. Entonces, relacionando ya estas dos ecuaciones planteadas y resolviendo simultáneamente, obtenemos que BC es igual a menos 4/5 de P. Entonces, resolver simultáneamente es reemplazar una en la otra y verificar relativamente términos semejantes, cancelar y multiplicar y resolver. ¿Qué es una fuerza en compresión? Una fuerza en compresión es la que tiende, como se dice respectivamente, a llevar a comprimir el objeto. En este caso las barras están sintiendo una fuerza de compresión, o sea, al momento de aplicarle la fuerza P se están comprimiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo muy claro para tener claro esto es relativamente mirar cómo se comporta esto en la industria o en la vida diaria. Eso lo podemos observar en las columnas de un edificio, cómo él soporta el peso de un techo y el peso que le ejercemos tienden a comprimir esas columnas. Ya teniendo eso, entonces observemos que BC es igual a 4.5P y BA es igual a 3.5P en compresión. Ahora lo que nos falta analizar es el nodo A. Analizando el nodo A, entonces sacamos una fuerza horizontal respectivamente, lo analizamos, planteamos ya el DCL como lo pueden observar, con el ángulo, y lo que hacemos es mirar cómo se comporta la barra
AC, cómo se comporta la barra AC, cómo al momento de aplicarle la fuerza se va a comportar, sea en compresión o sea en tracción. Entonces, en tracción es lo contrario de la fuerza de compresión. En este caso es lo que intenta estirar el objeto. Entonces, es mirar cómo la barra en ese momento se está estirando. En el caso anterior lo que estábamos mirando era cómo se estaban comprimiendo, o sea, cómo se están encogiendo respectivamente las barras. Y acá lo que podemos observar es cómo la barra tiende a estirarse. Entonces, haciendo la relación ya respectivamente de todas las fuerzas, podemos observar que AC, la relación de AC es igual a 12 sobre 25 de la fuerza P aplicada en la estructura. Entonces, ¿qué nos resta? Nos resta calcular la sección. Entonces, la sección es de 30 milímetros por 60 milímetros, como nos dice el ejercicio respectivamente. Eso pasado en metros nos da el valor de 0.018 metros al cuadrado. Entonces, ya como podemos observar, ¿qué nos resta? Nos resta es multiplicar el esfuerzo. Entonces, ¿el esfuerzo a qué es igual? El esfuerzo por compresión siempre va a ser igual a la fuerza P máxima sobre un área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al aplicar el despeje de la ecuación, entonces tenemos que nos están dando el esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tensión o tracción respectivamente. Entonces, ya haciendo esa aplicación, lo que hacemos es despejar y calculamos la fuerza. Entonces, para la barra BC nos dio una P máxima de 180 kilonewtons, para la barra BA nos dio una fuerza de 240 kilonewtons y para la barra AC una fuerza de 375 kilonewtons respectivamente. Con esto hemos calculado la P máxima. El análisis respectivamente que se hace es que la fuerza soportada máxima para que el sistema se comporte es 180 kilonewtons. Si comprueban con las demás, podemos observar que no va a soportar la estructura. La estructura como tal solo me va a soportar 180 kilonewtons. Espero les haya gustado la explicación, hayan entendido bien el proceso, el procedimiento. Practiquen y resuelvan. Un gusto resolviendo.co. Saludos.